latinoamericano. De esta manera, no podremos comprender su construcción y sus mecanismos en el contexto argentino. En torno al anterior, de si el criterio de selección de las publicaciones examinadas también debería incluir a los participantes europeos. No fueron descartadas a priori, pero es importante mencionar dos cuestiones que nos llevaron a enfocarnos principalmente en usuarios latinoamericanos. Por un lado, durante la recolección de datos, esta que se aplicó en cualquier lugar, en la categoría de regulación de la búsqueda avanzada, las publicaciones que utilizaban variantes lingüísticas de la península ibérica aparecían esporádicamente. Por su parte, proliferaban con variantes de España latinoamericana, porque nuestro material análisis per se delimitó a lo que per se delimitó el objeto del estudio a los hispanohablantes latinos. Por el otro, en nuestro análisis se observó una tendencia de emparejamiento, ¿sí?, de carácter romántico entre hombres coreanos con mujeres latinas. Pese a que no es exclusiva de la región, ya que ocurre en el marco de una frecuente comunión amorosa entre hombres coreanos y mujeres occidentales en general, consideramos adecuado analizarla de manera puntual, debido a que se presentan ciertos imaginarios sobre los conceptos de la mujer que podrían influir en la construcción del fenómeno en cuestión y de la modernidad. Bueno, después, bueno, es muy largo el trabajo, así que voy a aportar varias cosas. Pero sí, ¿por qué? Algo que me gustaría mencionar es por qué analizar los discursos digitales. Si consideramos que el lenguaje construye pensamiento de la realidad, no están desligadas, no es el lenguaje solo un simple instrumento, ¿sí?, de comunicación, nos resulta no solo relevante, sino también necesario analizar los discursos que circulan en las redes, especialmente en la era de pantallas, donde todas nuestras interacciones quedaron de algún modo atravesadas por lo digital. Voy a saltar toda la parte metodológica, o sea, de por qué elegí la plataforma que elegí, porque me gustaría que vayamos directo a la construcción de fantasía coreano. Se puede ir a la pantalla, a la parte 13. A la... Me quedé ahí, bueno, a la 13. Ahí. Bueno, actualmente el interés de la cultura coreana se ha extendido hacia los hombres coreanos como potenciales parejas románticas. Sí, de la siguiente diapositiva, una de las razones es el furor que generaron y siguen generando las boy bands coreanas, entre las cuales se destaca BTS, y después la popularidad de las telenovelas coreanas o el K-drama, que es otro factor a tener en cuenta. En este tipo de productos prevalece, vamos a la siguiente, prevalece el amor romántico de una pareja sexual, que ya desde un inicio está determinada como la principal y que en general se espera que caminen juntos y felices al final de la serie. Aunque, bueno, ya todos vemos sabiendo que va a terminar así, ¿no? O la codificación. La codificación sirve para que después la audiencia se pueda jugar con la expectativa de la audiencia, ¿no? O sea, puede ser que al final no terminen juntos y eso es lo que genera cómo puede ser que no sigan juntos, ¿no? No voy a spoilear algunos, le quería dar algunos ejemplos, pero mejor no spoilear. Después, por un lado, surge aquí, bueno, una interrogante, bueno, perdón, me olvidé de decir que, y lo más característico es el amor apasionado y sacrificado del protagonista masculino, que es lo más atractivo, especialmente para la audiencia femenina. La siguiente diapositiva, bueno, surge aquí una interrogante sobre esto último, sobre los coreanos. Siguiente. ¿Se está refiriendo a los nacidos en Corea o nacidos en el extranjero? A partir de lo que yo vi en la plataforma X, ¿sí?, más que nada, los nacidos en Corea están incluidos. Más que nada porque se hace una mención constante de la fantasía de ir a Corea y conseguir uno. Por ejemplo, ven el ejemplo, me encantan los coreanos, si uno habla coreano, son tan guapos y lo voy a Corea, ¿no? Y también porque de contenido tiene esta exposición de diferencias y choques culturales por parte de las usuarias en relación con su pareja coreana. En cuanto a los nacidos en el extranjero, no son especificados, pero por ahora estoy mencionando la plataforma X, después Instagram, TikTok,
hay como diferencias, pero me enfoqué en una plataforma, porque si no era como 40 páginas, tenía que ser esta. Vamos a la siguiente. Diapositiva. Sí, voy a ver. Después te mando, después de este trabajo, pero bueno, voy a lo más importante. Ay, me reforcé con esto. Pero bueno, también está el uso del OPA, que, bueno, hay una tergiversación, vamos a decir, primero porque en principio se usa de una mujer a un hombre mayor, en verdad, no por hermano mayor, biológico sí o sí, a veces se extiende, ¿no? Y el otro uso extendido es para los hombres mayores devenidos en parejas románticas de las asociadoras. El problema de acá es que hay una tergiversación, ¿sí? Yo, por ejemplo, me estoy saltando por 5 minutos, pero lo que hay, un ejemplo es que usan el término OPA para cualquier vegetariano, ¿sí? Pero, por ejemplo, dicen quiero conseguirme, no como vegetariano, un OPA, quiero un OPA. Y, por ejemplo, hay un tren, una tendencia en la que las chicas dicen voy a grabar a mi coreano y yo le voy a decir OPA, ¿sí? No sé si lo vieron, la gente que está en redes. Y después, lo más gracioso es que incluso hay mujeres, estas mujeres incluso son a veces mayores que los hombres coreanos, pero igual es sinopa, ¿no? Bueno, esto es una muy, sí, sí. Pero el punto es, bueno, también está el concepto del novio coreano, que vamos a ver cómo lo usan. Es en la diapositiva 20, vamos a ver los verbos más frecuentes que son quiero, tengo, denme, dame. Donde el novio coreano siempre ocupa el lugar de objeto directo, ¿sí? En la oración. Esta elección de palabras y la estructura sintáctica mencionada reflejan una cosificación del novio coreano que carece de agencia y voluntad. Algo que exacerba aún más con el verbo dar, utilizado para expresar la transferencia de algo a una persona, especialmente de manera gratuita. Otro patrón identificado, vamos a la siguiente, es el pronombre posesivo mi y el artículo un. Bueno, en el siguiente se usa, por ejemplo, el que más me interesa es quiero dar mi novio coreano, ¿sí? Que son algunas de las posibles combinaciones. Y acá en realidad no es que tiene un novio coreano de verdad, sino que acá lo que hay un énfasis en el deseo de poseer un novio coreano, ¿sí? O sea, es suyo, quiero mi novio coreano. Después, con el la misma palabra nos da la información necesaria para comprender la posición que se tiene del novio coreano. Es un artículo indefinido, ¿sí? Utilizado para referirse a un sustantivo no específico. Y este uno lo que hace es, o sea, con este uno podemos ver que se busca cualquier hombre coreano, no importa, es solo eso. ¿Sí? Entonces, este uno enfatiza aún más este carácter reemplazable y este de la genericidad. Bueno, algo que podemos decir es, bueno, pero yo puedo decir mi novio, quiero un novio, pero ¿cuál es la función y necesidad de mencionar la nacionalidad poética? Y además, ¿qué diferencias pueden surgir y qué expectativas se refieren a que novio coreano? Y no solo novio. ¿No? O, si voy a hacer. Estoy muy triste, porque esto me dijeron horas y. Pero. Si se le pasa acá, voy a hacer una charla, no sé. Algo que quiero comentar, que me parece lo más importante, una de las cosas más importantes, es, vamos a la diapositiva 37. Pero bueno, yo dije, sí, bueno, vamos a hablar de las novias que eran una de contenido. Y no me acuerdo como de sí, es como, no sé cómo bien, sino como digo, como padre, ganas seguidores, ganas datos, incluso
Sí, hay dos tendencias que son muy comunes, que se habla de no get ready with me para salir con el coreano, tengo luz con el coreano, o sea, son todas situaciones triviales y cotidianas, ¿sí? Y yo también me reía un montón. O sea, no está mal el hecho de grabar como si sos la pareja y solo, por ejemplo, un recuerdo, ¿no? Pero acá lo que llama la atención es que se está utilizando al novio coreano como contenido, ¿sí? Porque es el único tema que aparece, o en la mayor parte de todo su contenido, y acá lo que podemos ver es que se está usando al novio coreano como una cosa. O sea, justamente, claro. Es más, todo esto que analicé antes con el mini novio coreano, quiero, todo esto se refuerza se expresa en el discurso digital de manera no solo no verbal, sino lo muestran en los videos, ¿sí? Muestran, no sé, por ejemplo, dice algo que me parece interesante que después si lo quieren, no sé, en el trabajo que hice, hay una parte muy que dice, la diapositiva 63, ahí se nota más. Ah, 60. Ah, no, no. Bueno, no sé, hay uno que dice, lo único que pido es tener un novio coreano. Y así después explotarlo teniendo un canal de YouTube que se llame Mi novio, mi papá y yo. Eh, Lo que con este tipo de contenido es que hay una dicotomía determinista, ¿sí? Entre culturas cerradas, frías, poblados a la coreana, la idea de no, todos los coreanos son fríos, son cerrados, no les gusta el contacto físico, por un lado, y abiertas y calientes por el otro, y esta es la base de la gran mayoría del contenido. Eh, hay una parte, por ejemplo, en un video, no sé en qué parte está, que es como cuando me lo quiero besuquear a los latinos, pero estamos en Corea. O por ejemplo, hay videos donde están la chica y el chico tocándose así en taxi, y dice, cuando tu novio coreano por fin acepta tener contacto físico con tu amor. Entonces, esta dicotomía esencialista es remarcada aún más en los casos donde se cree que si un coreano no actúa como se espera, hay como una expectativa de cómo va a actuar un coreano, o sea, sin presentar las cualidades de la cultura fría y cerrada, se latinoamericanizó gracias a la influencia de los mercados latinos. Bueno, básicamente es el trabajo, si quieren lo puedo leer, se basa en todos los mecanismos discursivos, ¿sí? Ya sea verbales o no verbales, donde se cosifica el novio coreano, donde lo pone en un lugar de no voluntad, de no agencia, ¿sí? Y me gustaría que podamos reflexionar esto también después, se lo leen mejor, porque bueno, porque antes podemos decir, ay, bueno, antes nos discriminaban, y ahora, bueno, no nos aceptan, pero esa aceptación de verdad, ahí les hago la pregunta, porque hay gente que también, al idealizar, después de que se encuentra con un coreano de verdad, y ¿qué le pasa? Se le rompe todo el sueño, y lo que pasa mucho, lo veo mucho en las redes, y está en el trabajo, es que empiezan a decir, no, todos los coreanos son unos amargados, son todos machistas, que lo Corea tiene sus problemáticas sociales, pero el problema es que hay como una generalización y una cosa muy simplista desde el punto de vista eurocéntrico, y también blanco y occidental incluso, donde se pone a los coreanos como lo otro, lo extraño, ay, todos somos iguales, básicamente. Y encima, algo que me gustaría mencionar es, hay como una alternancia constante entre, bueno, está hablando de coreanos y de repente dicen todos los asiáticos, o todos los chinos. Se está hablando de coreanos y de repente, como que no se decide, ¿no? Entonces, bueno, les invito a leer el trabajo. Bueno, muchas gracias. Sí, quedo mucha expectativa de física. Igual como dice el 61 de positiva. Es una experimentada. Me pido son 15 minutos. Gracias.
Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más posible, lo estoy mirando ahí, quiero abrir con música. Sí, quiero abrir con música. Básicamente, yo hablo de la hibridez cultural que se da, y para mí, este OPA, como decía vos, Gabriela, es un hecho real, porque si bien a través de las redes se pueden decir muchas cosas, cuando yo hablo de la hibridez cultural en nuestro país, es un hecho real y concreto. Acá nosotros tenemos festivales, tenemos parejas vinculadas, tenemos realmente, asumimos de alguna manera la cultura de este novio coreano, que no es perfecto, que no es ni nada. O sea, algún tiempo que China es que a nosotros nos llegó el tema después. Buenísimo. Nos llegó después. Lo que viene anunciando paradójicamente fue la música. Es uno de los ejemplos que en toda Latinoamérica primera piedra. Para nosotros fue la música. Nos escuchamos. Un poquito, miren. Les pido que me digan a ver si creen. Bueno, yo les quería mostrar lo que eran nuestros verdaderos órganos. Empezamos a escuchar la música. Super Junior. Super Junior. La verdad es que no son estos coreanos perfectos de los que éramos, Sí. Y vinieron a la Argentina 3 veces y llenaron los estadios y demás. Cuando yo hablo de hibridez cultural en la Argentina, me estoy refiriendo a esto. Se dio en nuestro país, que se da, que es un hecho, que está muy alejado en el movimiento que ocurre en las redes, de que hablan de coreano perfecto. Y de hecho también quiero hacer una salvedad. Cuando se realizó el primer encuentro de estudios coreanos en América Latina, como bien comentaba esta mañana tempranito Carolina, no había nada de todo esto. No hablaban no hablaban coreanos, como se habla hoy en día. De hecho, nuestro autor principal, miren, mientras tanto lo vemos. Ahí está, perdón. Sí, bueno. ¿Lo pongo? Sí, dale, conecta, miren. Yo no me quería casar con su persona porque fuera lindo, ¿sí? Perdón, te enamoraste. Bueno, te enamoraste. ¿Sí? Bueno, yo quiero ver con esto, porque siempre está cuando salió la serie de Luis Miguel, Super Junior, que es uno de los coreanos por excelencia de K-pop. Sí, lo pusiste bien. Por eso No, está manejando. Está manejando. cuando salió la serie de Super Junior, abrazaron la vida de Miguel, porque dijeron que sí. Pero latino para nosotros, que también lo puede ser. ¿No quieres? Porque lo que se hace en ver con las drogas lo hicieron afuera. O sea, no deberían los padres, él, pero no puedo firme. Pero no puedo firme. Y obediencia, no cuando se pierde esa acá nosotros finalmente un momento. Sí, esto que todo presentado precisamente porque acá la señora es prosperidad, no sé si también varias veces. Bueno, ya fue mantenido. Los estábamos ya fue mantenido. Yo fui a la universidad y realmente arrasaron. Fueron el primer que vino a la Argentina y demás. Cuando nosotros hablamos
lo hacemos desde una perspectiva sociológica y filosófica, ¿sí? Para los que me conocen saben, mi estudio de base es el confucianismo, ¿sí? Y he analizado desde todo cómo construyeron las industrias culturales coreanas, desde una concepción confuciana, estos grupos. Y también quiero decirlo acá, porque ya lo vengo diciendo desde hace un tiempo, medimos un escrito que esto tiene fecha de vencimiento. Sí, tiene fecha de vencimiento. Nosotros al principio hablaba de la FARC, después empecé a hablar de la FARC, viajé por el mundo hablando de la FARC, pero el K-pop tiene, y les voy a decir más, tiene tanta fecha de vencimiento como que el embajador dijo hoy, que no era solo la comida y el K-pop, ¿sí? Lo dijo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un enorme problema que todas las semanas vemos cómo aparecen fallecidos en sus casas los artistas. Hay una enorme presión social que se da sobre ellos y demás. Esto es un punto, y otro punto va a ser la pandemia que cambia completamente la llegada de estos conjuntos, que antes tenían que estar vivencialmente, ¿sí? Y ahora todo esto cambia. Bueno, implica temporalidad en su círculo inmediato, a la vez que puede ser integrado transformado por las realidades locales. A esto me refiero con la hibridación cultural. O sea, nosotros percibimos todo esto, lo asumimos, lo hicimos propio, y la verdad es que en estos círculos, en los círculos del K-pop, de las ferias, de los festivales y demás, yo al menos, perdón, pero como señora mayor, no he visto que haya una discriminación, que haya, o que lo coreano quede de lado, ni siquiera que haya un aprovechamiento entre los coreanos, los chinos, los japoneses. De hecho, uno de los actores principales de la República Argentina es coreano, bueno, ya está más grande, ¿sí? Y él mismo decía y se trataba de decir que de ser encino. Sin embargo, es coreano, ¿sí? Está eventos con nosotros también, como mencionaban hoy en primera hora, una de las conductoras de noticieros más famosas de hace 15 años atrás, coreana, y ella decía de China y no lo importaba. En estos festivales de K-pop se asumen para particular. Esa es una de las visitas de Super Junior con la bandera argentina. Este énfasis en el proceso que les estoy diciendo es un hecho real. La hibridación es un hecho real en nuestro país, a diferencia de otros lugares. ¿Sí? Nosotros asumimos el K-pop, asumimos todos estos conjuntos y tenemos una identificación muy fuerte y de sociabilidad. En todos los grupos no. Pero si yo me refiero a los adolescentes, no hay adolescente en la República Argentina que no conozca, por ejemplo, BTS. Y reconoce que BTS es bien. ¿Sí? Y fue el primer grupo que habló frente a Naciones Unidas en una lengua no inglesa. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros conocemos, insisto, que en otros países de la región no. ¿Qué nos da a nosotros este camino, esta coreanidad que nos llega a través del K-pop? Nuevas formas de identidad y de sociabilidad. Usted va a decir, ¿pero qué exagerado es esto? ¿Cómo sociabilidad? Bueno, les voy a mostrar. ¿Qué es esta sociabilidad? Entre 2012 y 2019, solamente en la Argentina, pasamos al siguiente, voy, uno, dije, sigo mencionando, ¿eh? Seguimos. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, 47 eventos de grandes dimensiones plenamente registrados, todos directamente vinculados al género. Tremendo. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 2019, 47 grandes eventos registrados. Muy poquitos años. Y luego decir, bueno, sí, vos me estás hablando de cosas, en realidad me estás hablando de Ciudad de Buenos Aires. Sí, es verdad, 47 en Ciudad de Buenos Aires, pero seguimos pasando. Miren, hice un convenio nada más, chiquitito, ¿eh? Esto lo hice, porque, no,
volvemos atrás, porque no quería poner muchos slides, pero sí algunos que sean con datos relevantes. Esto, solamente el primero, casi por una cuestión de cortesía, puse el festival que se hizo en Gaba. El resto es afuera. Y eso tiene los años, ¿sí? Es decir, es un evento. El K-pop para nosotros es un evento que arrasa, pero no de una manera localizada. No, de una manera centralista de decir, vivo acá, entonces yo los sigo acá y los veo, y son los que están acá y demás. No, no. Quiero decirles que estoy dejando de pequeños eventos que así miro rápido diciendo como mal, porque por ejemplo en Tucumán, cuando hicimos, cuando estuve por allá, hay una chica que organiza un evento todos los años y que tienen no 100, 200 o 300 personas, llegan a tener 1.500 personas. Son todos autogestionados, ¿sí? Todos estos eventos son autogestionados. No es una cosa chiquitita. Hay una protección del que en Argentina con prácticas y resignificaciones. ¿Sí? Resignificamos todo. Nosotros agarramos, apropiamos, resignificamos. Hay una comunidad híbrida, una estructura híbrida en todo esto, que habla también de las estéticas. ¿Qué ocurre con el K-pop? A diferencia de lo que era con el manga o el anime, o de los japoneses en Argentina, nosotros rápidamente podíamos diferenciar el resultado. Hoy en día lo podemos diferenciar porque aparecen vestidos distintos. ¿Sí? Esto no ocurre con el K-pop. Sí aparecen más arregladas las chicas, fundamentalmente las adolescentes, que están como más, nosotros le diríamos sweetie, producidas, no sé cómo le diría a mi hijo, piripiri, son como piripiri, están todas más de rosita, o sea, han vuelto a determinados estereotipos, pero que también podrían ser nuestros, como bien para ser gay, ¿sí? Pero no las reconoceríamos como que son personas seguidoras del gay, ¿sí? ¿Cómo pasaría en otros grupos, insisto, como con nosotros? ¿Sí? Hay una lógica transnacional en todo esto. ¿Sí? Estoy como poniendo puntitos muy, muy grandes ya para llegar al final, ¿sí? Porque me en fin. Obviamente la circulación de todas estas expresiones de hibridad se dan a través de las redes. Pero ¿cuál es la otra característica de la Argentina? Que más allá de las redes, nuestros grupos, nuestros seguidores, se congregan, se juntan, necesitan la presencialidad y por eso toda esta cantidad de eventos. Y quiero decirles que dejé de lado más de la mitad de los eventos que tengo registrados. Y cuando uno va, lo que entiende, están todas las familias. Esto también es muy particular. Los jóvenes arrastran a los más grandes. Y por suerte, y gracias a Dios, tengo que decir, ya los padres no me dicen, ay, pero profe, ¿por qué mi hijo sigue al K-pop? ¿Por qué me gusta todo esto? Ya se dan cuenta que es mejor que sea al K-pop que a otras cosas. Bueno, podría seguir abundando con la teoría, con estas nuevas formas de pertenencia y expresión que empiezan como a transfundirse en distintas cosas. Yo hace 2 años atrás habías mostrado el ejemplo que está en el trabajo, en este, pero como las maestras, que en su momento fueron seguidoras, hoy en día educan a los niñitos dentro de expresiones que tienen que ver con el tema. ¿Sí? No en todos lados, por supuesto, no todos, pero sí hay muchos ex-fans, ¿sí? Ex-fans quiero decir porque ya no se reconocen a sí mismos como K-popers, pero sí, como fueron parte de la fama, educan en cuanto a los valores. Siempre hago hincapié en esto, me voy a ir. ¿Qué es lo que hay detrás del K-pop? ¿Qué hay detrás de escena? Una vida, un respeto por las reglas, un estudio obligatorio, servicio militar obligatorio, comunicación, compañerismo y respeto por los mayores. Hay hincapié siempre en esto porque las industrias culturales coreanas no son ajenas contractualmente a todo esto que existe. En los contratos está. Y por eso es que nosotros también lo hemos asumido
tendríamos que hacer un desglose pormenorizado para ir viendo punto por punto. Y al lado pongo a un maestro, un argentino, Segura, que habla de la mediación tecnológica, que es fundamental para que los jóvenes hayan como poder resumir toda esta hibridación cultural italiana post-pandemia. Post-pandemia. Para eso fue más desafío que para otros grupos, porque se reunían, la pandemia les sufrió muchísimo porque se reunían presencialmente. Y yo creo ya con esto que me tengo que retirar. Escuchen un poco más de música de esto, no que sea bueno, sino para poder entender a nuestros clubes jóvenes. Gracias. Bueno, seguimos con la manifestación de la Universidad Nacional de La Plata. Adelante. Hola a todos, todas. Bueno, un poco las compañeras me obligan un poco a traer esto, ¿no? A Canclini, en plan de migración, a Turamayán, pensando en esto de las historias conectadas. ¿Por qué? Porque hace este entramado de interacciones culturales. Pensar el turismo desde Argentina tiene que ver un poquito con esto. Esto es más infarto, esta cuestión. Apaduray dice los escapes culturales, ¿no? Los flujos internacionales de personas, de imágenes que moldean los imaginarios y los deseos. Y lo que Es el caso del consumo mediático al turismo. Entonces, en ese sentido, este trabajo tiene esa intencionalidad, vamos a ya rápido todo, y esto de traer eso, sin crearse, viene ponernos a pensar, a ponernos a resolver qué está pasando con esto del nivel cultural, ¿sí? Y cómo el Facebook y esta herramienta central que intentó. ¿sí? Que han sabido trabajar también, donde la atracción es más fuerte que la coerción. Y en esa atracción, todos estos encuentros culturales, todos estos bienes culturales, todas estas instancias han logrado que el público argentino se haya apropiado de estos símbolos, ¿no? Ahora, este deseo simbólico que se transmite a través de los K-dramas, de la música, como bien decías, que arrancó, digamos que fue como la primera puerta de entrada para nosotros, pero que a eso se sumó las películas, los K-dramas. Hoy hablamos de la gastronomía, hablamos del K-beauty, digo, hay una variedad de cosas en la mesa para tomar, para apropiarse, y que eso impacta en cada uno de nosotros y de nosotras. Y eso se va a traducir, ¿sí? En una situación de necesidad de que esa apropiación simbólica sea un desplazamiento físico. Y el desplazamiento físico es ir a Corea. Entonces, el tema del turismo y el impacto, lo que nos hace es pensar cómo estas industrias culturales terminan siendo una contrahegemonía, ¿sí? Simbólica contra el dominio que antes tenía Europa y Estados Unidos para nosotros, ir a Europa y conocerlo, esos símbolos que transitamos nosotros, nosotras. Ahora es Corea la que ha logrado cruzar eso. Entonces, la gobernanza y la promoción turística tienen como política internacional de Corea, tiene esto, ¿no? El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo define estas directrices culturales y turísticas, y la Corea Turismo, la Organización de Turismo Coreano, el cofinanciamiento público, lo que se encarga es desplegar el marketing, ¿sí? Tan importante, tan necesario, y que traza este recorrido. Entonces, ¿qué hace que el fenómeno de destino atractivo esté ligado? Y el Hallyu es el mecanismo marco, ¿sí? Donde esto va transitando y se va conformando, ¿sí? en este tema. Bueno, un poco ahí vamos a ir pasando, pero pensar en esto, diplomacia soft power, la globalización, cómo estas industrias culturales van generando esta gobernanza, esta promoción turística, como decía recién, hacemos, y cómo
todo esto que vemos ahí abajo se transforma en esto que decía hoy, este capital simbólico del cual queremos apropiarnos, ¿sí? Entonces, este turismo cultural que se va desarrollando empieza a tener estas imágenes acá en estos gráficos, ¿no? Como la recuperación del turismo internacional en Corea del Sur, acá vemos un gráfico que me fue generosamente compartido por la Organización de Turismo Coreano. Como vemos ahí, bueno, el momento pico, allá por el 2018, obviamente lo que vemos abajo es la pandemia, y cómo van recuperándose el turismo de todo el mundo en Corea. Hacemos acá, bueno, está como más resumido esto mismo que estamos diciendo, ¿no? El ingreso por turismo receptivo, cómo va cambiando, cómo bajó, pero que va en franca recuperación. La proyección para 2027-2029 estiman que van a pasar los guarismos del 2019. La página bueno, quiero visitar Corea. Corea tiene una página que en todos los idiomas, con respuestas inmediatas, que promociona no solo los destinos, sino cómo acceder a ese destino, qué necesitas, cómo lo vas a hacer, todo está puesto para que vos puedas ir a Corea con todas las posibilidades demarcadas, bien indicadas y demás. Entonces, mi idea era pensar qué pasa con el público argentino y cómo este impacto del Hallyu aquí nos transporta a querer a desplazarnos físicamente a Corea. Entonces, haciendo una pequeña investigación sobre las agencias de turismo, se empieza a ver cómo van marcando qué cosas son las que de interés más general, más macro. Y acá tenemos, ¿no? Así se siente estar dentro de un drama, por ejemplo, Corea tradicional, que tiene que ver más con lo que nos llega de los procesos históricos, ¿sí? Y aquí, los guías bilingües, digo, esto de saber de que vas con tranquilidad le vas a poder comunicar y poder encontrar allí soluciones. Ahora, cuando conversaba con las agencias de turismo, hay algo particular que tiene que ver, que dos de las agencias más, que venden más tickets hacia Corea, los dueños son coreanos de segunda o tercera generación, ¿sí? O sea, argentinos, ¿sí? Con su ascendencia coreana, que son el nexo y que muchas veces acompañan en los grupos a Corea, ¿sí? Entonces, como tienen esos lazos en Corea, también habilita que las personas que toman esos viajes van con la tranquilidad de saber que voy con alguien coreano, ¿sí? O alguien relacionado a Corea, que me va a dar esa tranquilidad para ir a estos tantos miles de kilómetros a resolver esto. ¿Sí? ¿Qué forja el interés? Obviamente, ¿no? El K-pop, los programas, el cine, la gastronomía, el K-beauty. Ahora, ¿cuáles son las franjas etarias? ¿Qué toman? ¿Por qué quieren ir? ¿Quiénes quieren ir? Entre quienes quieren ir, tenemos las muy jovencitas, y digo las muy jovencitas porque la mayoría son mujeres. Pensando en el OPA, el novio coreano, son mujeres, las muy jóvenes, ¿sí? Que terminan yendo con sus mamás. Entonces ahí tenés un corte entre los 16 y los 20, donde van con su mamá, por lo general. Y luego, de los 30 a los 40, 45, que van como amigas, grupos de amigas que hacen ese viaje. Y ahí, ¿cuáles son las preferencias? ¿Qué quiero? ¿Qué quieren esos grupos? Las de 30 en adelante LOPA, y las más jóvenes quieren ir a conocer a algún idol, ir a donde graban el turismo, donde no solo a los lugares que me llegaron para el K-drama, sino ya sé dónde está BTS, dónde están las chicas que bailan, yo quiero, bueno, vamos a eso, ¿sí?
Ahora, yo le consultaba algo. ¿Saben algo de historicidad de Corea? Digo, ¿tienen como una, más allá de lo que les llega, más allá de los dramas históricos? No. ¿Les interesa? No. De hecho, si recuerdan, subimos un estado de sitio en Corea, ¿sí? Y estaba por salir un grupo. El grupo ni siquiera estaba enterado. Se bajaron pensando que podía haber algún tipo de peligro. Es no le importó. Porque es más, ni siquiera tenía idea de que estaba sucediendo esa situación. Y no, súper interesante para pensar eso. Sigamos. Acá tenemos, bueno, cuáles son los intereses culturales de los turistas argentinos hacia Corea. Ahí hay un pequeño, ¿no? Los doramas, el K-pop, doramas, el turismo cultural y otros. Cuando decimos turismo cultural ahí, tiene que ver con los lugares y las locaciones donde se hacen las películas, los dramas, y a veces con algún video de algún idol en algún espacio, en un lugar específico, me decían que tuvieron como en diferentes momentos alguien que decía, bueno, pero yo me voy a poder apropiar, o sea, vestirme, ver a alguien cuando graban, y bueno, ahí es donde se arman los circuitos donde se puede poner el handbook, donde van a ir a los lugares de K-beauty o de maquillaje para comprar, o sea, pasan el día completo en los grandes malls comprando, probando y queriendo saber cómo es el maquillaje. O sea, todo eso es un poco de lo que vemos ahí reflejado. Hacemos a otro. Acá, bueno, están más o menos las opciones que van dando, ¿ven? Los circuitos, ¿sí? Que le llaman BTS, que tiene que ver con ir a ver los lugares donde graban, y el tradicional encanto K-pop y el esencial, que son estos circuitos que combinan el K-beauty, un poco de los doramas y las películas, pero siempre hay algo de ir a ver algo del K-pop. Estas son algunas fotos que sacan los turistas que van subiendo a las diferentes páginas. Como pueden ver, van a ir con las remeras y demás, el grupo de argentinos, y los lugares y a lo que quieren ir a ver y conocer. ¿Hacemos? Este es el aumento de paquetes turísticos hacia Corea. Si vemos acá, desde 2019 al 2023. En el 2024 y el 2025 ha aumentado bastante los viajes ya vendidos y de hecho ya se están promocionando y vendiendo para el 2027. Obviamente que tenemos nosotros un recorte que tiene que ver con la capacidad económica, con los procesos en donde tenemos una inestabilidad muy grande. Entonces eso hace que vayan tomen el proyecto, pero siempre con un determinado miedo de poder seguir o no seguirlo. Me decían que ellos habían propuesto en algún momento hacer un paquete solo para el K-beauty, para hacer tratamientos para las mujeres, pero bueno, eso les resultaba demasiado caro, no lo tomaban, no llenaban un cupo completo, pero eso sí, buscando en otras informaciones de otros lugares de Latinoamérica, eso sí se hace. Circuitos que van a hacerse tratamientos de belleza, de cirugía, ¿cierto? Digamos así, vamos cerrando. Entonces, esto es lo que le decía, ¿no? El deseo sifónico al desplazamiento físico, ¿sí? Por motivos de consumo mediático. Y el turismo generado por el Hallyu no es un efecto colateral, sino un objetivo estratégico. Entonces, ¿qué transforma este capital simbólico en un capital económico? También el prestigio internacional. Estos son los tipos de experiencias ofrecidas por las agencias argentinas, ¿sí? Las locaciones, los estudios, los museos y la cultura tradicional. Vamos, así, ya cerramos. Entonces, debe entenderse no como un fenómeno local exitoso, sino como parte del entramado cultural transnacional, ¿sí? Y esto convierte en agentes activos de resignificación cultural, creando comunidades, aprendiendo el idioma, incorporando prácticas y viajando, esto de comunicación, qué tomamos y cómo lo transformamos. Bueno, así se articula con teoría de las conexiones culturales globales. Entonces, el Hallyu es como un espacio de encuentro y no solo de consumo, y esos impactos del Hallyu va apropiándose en todos y cada uno de los que también investigamos sobre Corea. Muchas gracias.
Bueno, el anteúltimo ponente, Solange Gómez, del CEF, del proyecto sobre el tiempo, y después vamos a tener una virtual, que también ya está conectada, así que estamos conscientes de que está ahí. 15 puntos. Gracias. Y andamos. Ok, perfecto. Bueno, voy a hacer contexto voy a saltear un par de palabras, pero por una cuestión de dar una serie de continuación con algunas exposiciones anteriores de hoy. Entonces, en la siguiente voy a mencionar la razón del estudio, parte de la hipótesis del trabajo para presentarles por qué obras de Kant, Nilsson y Cecilia Kant con Melanchthon como referentes de nuestra posición desde Argentina, desde diáspora, y las obras de esos dos autores como otro nexo desde la península hacia nosotros. Después, en los casos de estudio, hay de intérpretes interculturales. Hice entrevistas a 12 personas de la diáspora peruana en Argentina, y de las cuales voy a contar dos. Lo mismo con 42 entrevistas después de la película de Cecilia Kant, partió de mil barcos llamándome, solamente otros dos casos para después dar en sí un cierre con la presentación de una figura legal que la que quiero trabajar, que es interpretativa, y un rol simbólico interpretativo. Si vamos a la otra diapositiva, que es de la razón del estudio, yo me encontré el año pasado como intérprete intercultural de un niño de 9 años, hijo de chinos acá en Argentina, que aprendió el español como segunda lengua y el afro. Y recién en el 2024, con una suplente, una docente suplente, que sabía chino y que lo podía ayudar para que recuperara su propio discurso, su propia voz en el aula. Esa fue la razón que después se extendió de trabajo tanto de la diáspora coreana, la diáspora china y la diáspora japonesa canadiense. En este caso me voy a referir solamente a la diáspora coreana. Entonces, ¿cuál es la finalidad del estudio? La finalidad del estudio es mejorar las prácticas profesionales en instituciones educativas de salud en organismos del Estado y en la sociedad en general. Esa es la respuesta que estaba dando Agustina en la de migración, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, y justamente la generación y valoración de derechos humanos, con el tema de la opinión positiva, el derecho al cuidado y a todo lo referente a mejorar la vida de todos los ciudadanos. En la próxima, bueno, parte de la hipótesis del trabajo, que es justamente cómo miembros de la generación 2.5 Bizarra de la diáspora coreana toman de por sí la función de intérprete intercultural para poder mantener el flujo comunicativo y dialógico desde la diáspora de sus miembros con la sociedad que los la que están, en este caso en la Argentina. Entonces, toma para sí esa función de nexo comunicativo, para que las personas que no se pueden expresar y para que no tengan vulnerados sus derechos, sean escuchados y sean atendidos. Entonces, de dos casos, vamos con la siguiente. En dos casos, acá tengo el tema del marco teórico, bueno, lo que les decía, parte de que voy mencionando, que voy tomando, la traductora es un millón de Han, justamente como alguien que practica lo que es la parte del lado personal y artístico de la traducción, en este caso de la interpretación de los libros, se despliega por el tutelar y del traductor como artesano y siempre denunciador de Humberto Eco, eso sería los años que voy pensando, de Jaime Scholl, que se basa en Robert Bellamy, lo del tema de la discursiva y la crisis de la narración, que es lo que le pasó a este chico que se vio cortado su propia comunicación. Bueno, y después, justamente, lo que nosotros decimos de confundir a los coreanos con los chinos, total es lo mismo. El término acuñado del 2022 por la doctora Min es de chinoísmo. Justamente esa actitud para las personas. Entonces, la diapositiva 4. Bueno, después en
En la 5, ahí está. Perfecto. Entonces, se toman como marcos también estos, el docufilm de Cecilia Khan y de Ilfonson. Se preguntó a las personas justamente si conocían a Ilfonson, que es el primero que hace un nexo comunicacional desde Guangzhou, que vendría a ser la ciudad con todo lo que implica esa ciudad, en la década del 80, 1980 específicamente, con Buenos Aires. Es decir, que el primer nexo comunicacional que hay, la representatividad de un lado y del otro, de este nivel de contexto de migración, es ese, que muchos dejaron la península porque ya sean económicos o sean políticos. Y llegan acá también con otra militar. Pero bueno. Y después, las condiciones de contexto y desarrollo, que era lo que había mencionado. Después, lo que hice fue, después de la salida del cine de las películas, preguntarle a ciertas personas, y me voy a quedar solamente con 2 casos. Estos 2 casos de argentinos que vieron la película, en la próxima, por favor, lo que tienen es la particularidad de ser más o menos de la misma franja etaria y que están terminando su carrera de psicología e hicieron de Han Han un mismo libro, que es justamente el muchacho Actos Humanos, y es justamente por el tema del narrador. ¿Quién es el narrador? La presencia y la ausencia. Por eso se ha utilizado. Y si vamos a la próxima, ahí se ve ahí un montón de las 42 personas de Argentina para que vieron la película de Cecilia Khan, y tanto las 12 personas entrevistadas de la diáspora coreana, ninguno conocía a esta película y este nexo comunicativo. Impresionante. Lo mismo se lo dijo a Somio, que tampoco lo conocía, y se lo presenté porque le iba a servir para una próxima oportunidad como también. No se conocía esto, es parte de un trabajo que hice en la normativa de estudios coreanos, en la parte de cultura, de este autor. Por eso me interesó incluirlo como puente comunicativo. En la próxima vemos justamente a Han Han, y de los libros en especial, el último que decía ahí justamente Actos Humanos. ¿Por qué? Porque gracias a su propia traducción en español, que fue la primera que tradujo la italiana, en 2008, tuvo un reconocimiento acá en la Feria del Libro 2011 y pudo y quiso conocer más de nuestra historia, al igual que Ilfonson cuando vino acá, que conoció a las Padres de Plata de Mayo y unió a las Padres de Mayo de Guangzhou. Si vamos a la otra, ahí están los libros, de los cuales Son Meiyun, que está ahí, ha traducido. Y de eso, como les había dicho, estas 2 personas que fueron entrevistadas toman eso de Actos Humanos, es la presencia en la ausencia. Es decir, que lo que sigue permanente y estando dentro de nosotros y que tiene que llevarse a una resolución de alguna manera, a nivel social. Y en la próxima está la imagen de Partido de mí, del documental, de la información que tiene, porque también hablan de las llamadas mujeres del confort. Es el análisis que hace, la travesía que esa chica hace por una audiencia para ver si queda en un papel, que después se transforma en la protagonista propia de la película. Eso es un documental. Es interesante cómo Cecilia Khan reinterpretó esto y vio que el sentido de la interpretación intercultural en este momento necesitaba esto. Esto va a ser parte de otro trabajo, no justamente de esto. Ahora bien, como les decía, en la próxima está el puesto lo del narrador. El narrador es una persona que no está contenida, pero es como que intenta sanar. No voy a dar más spoilers por una cuestión necesaria que espero que lean los libros porque eso es sumamente importante. Cabe recordar que Cantán nació en Guangzhou, el padre era escritor, por eso ella también es la representación de la viva voz del padre acallada. Tiene muchos sentidos y es muy, muy importante, muy tiene muchas raíces, hablando de tanto de constelaciones europeas. Bueno, si vamos a la próxima, ya directamente está en los casos de interpretación intercultural, que son 2. Por razones etarias, las de distintas zonas son prácticamente del sur, porque una es del Jeju
de la isla de Jeju y la otra es de Busan, con la familia. Una nació acá en Argentina y otra nació allá. Allá cuidaba de chicos que los padres iban a trabajar. Vino acá y a diferencia de los dos casos, para hacer un poquito más rápido, lo que voy a tomar en cuenta es que el caso A siempre tuvo de alguna forma un auxilio, y una ayuda y una forma de contención, que se va a ver reflejada en el enfoque simbólico interpretativo. Si vamos a la otra, quiero mostrar justamente los casos de chinoísmo que ha vivido, por ejemplo, el caso B, es una chica de casi 35, 38 años ahora, y que lo ha padecido y ha padecido varias fases de eso. En un momento, el auge de confundirlo con chinos, de hacerle los ojitos rasgados, un montón de humillaciones, y después la aceptación que tiene la sobrina, que es una adolescente que quieren que cuente todo el tiempo, porque supuestamente el coreano tiene que saber absolutamente todo y estar al tanto de todo. Pero bueno, es así como se maneja. El tema es este. Ambas hicieron interpretaciones intercultural para familiares. El caso A hizo interpretación intercultural para el marido. De 20 años llegó acá, a la Argentina, y tuvo un accidente y tuvo una regresión. Entonces necesitaba un acompañamiento al médico. Los casos de interpretación intercultural lo hago justamente por eso. En los lugares mínimos que se necesita apoyo de personas que no comparten el idioma beta, de donde están y viven, justamente pasa esto, que no pueden ser interpretados, no pueden ser leídos, como dije, discursivamente hablando. Por eso es que estoy trabajando en la figura de la interpretativa con constitucionalistas y con distintos especialistas en derecho del cuidado a nivel de Latinoamérica. Bueno, el otro caso es acompañamiento. El caso B a la madre. Supuestamente el que tendría que hacerse cargo de la persona mayor, pero resultó que se hizo cargo la más joven, porque por una cuestión familiar. El mandato familiar era recibir de alguna forma, porque tuvimos que venir acá, porque justamente el padre quedó huérfano en la guerra de las Coreas y no podía ascender en el trabajo porque no tenía título y no tenía padres. Entonces el mandato de él era seguir y mantenerse con su título. La que acompañó a la madre justamente era la hija menor, que parece como una parte, un mito liberativo. Okay. Es decir, agarró esa parte. Bueno, la interpretación intercultural tiene que ver con tareas de cuidado y con la opinión consultiva 31-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso tampoco lo desarrollo tanto, porque lo estoy trabajando en ese sentido, para estar más acorde a derecho y que sea representativo a nivel latinoamericano. Porque quiero que se haga y quiero que la gente que está vulnerable, su voz, pueda poder expresarse. Y también que haya buenas prácticas profesionales e institucionales, porque lo que han vivido estas personas es una discriminación tal que hasta que se quedaron. En el caso del acompañamiento con la madre, una persona que veía a su madre mientras ella hacía interpretación simultánea, la miraba a los ojos. Antes ni siquiera miraban a los ojos a esa paciente. A ese nivel es en el que están. Por eso es el trabajo que estoy haciendo. Y el lenguaje simbólico interpretativo tiene que ver con territorialidad. El anclaje en la próxima, por favor. No tiene nada que ver, creo que estamos prácticamente en la 22. Pasa directamente en el programa. Sí, creo que es 22, ¿no? 23. Sí, está de pasada. Lenguaje simbólico interpretativo. Lo que tiene que ver es, en el caso A, tiene el marido que se siente representado culturalmente con la cultura coreana, mientras que el hijo está representado, ella le llama argento, está representado por nuestra cultura. El hijo vive en Seúl y necesita una psicóloga que represente la cultura argentina. Y el marido está teniendo un tratamiento psicológico y psiquiátrico con un
especialista en Corea. Justamente es esta periodista que no está sujeto al lugar donde uno convive, sino justamente eso. Bueno, para cerrar, justamente tiene que ver el análisis de cultura interpretativa, lo que es el modelo interpretativo que estoy tratando, y la excusa, en este sentido, era como miembro de la diáspora coreana, era mismo tomar esa funcionalidad de bisagra cultural como intérpretes interculturales entre nuestro idioma y el coreano para un entendimiento de ambas culturas. Este es el trabajo que estoy haciendo y voy a seguir manteniendo los otros análisis en vista para mejorar nuestra calidad de vida institucional. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle lugar a la última ponencia de Jessica Quijano, que está en Ecuador. No, en Salvador, perdón. A ver si la podemos comunicar. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Quijano. Les saludo a todos desde la Universidad Pedagógica de El Salvador. Y bueno, el día de hoy pues les voy a compartir un trabajo que está enfocado a las identidades estudiantiles en transformación, la relación de la ola coreana en la imagen conectiva de movilidad académica hacia Corea del Sur. En este trabajo tratamos de representar cómo la ola coreana, igual como hemos venido escuchando a lo largo de todas las intervenciones que ustedes han realizado, que pues me parecen muy, muy interesantes. Sabemos que el Hallyu ha sido utilizado como una herramienta de marca país y de diplomacia cultural a lo largo del tiempo, en la forma en que ha evolucionado el Hallyu. También hemos encontrado cómo también Corea se ha ido dando a conocer al exterior y cómo también desde la parte de pública se han empezado a desarrollar acciones que están enfocadas pues, a promoverlo y a utilizarlo como una estrategia de diplomacia. Pero también, más allá de lo cultural y lo económico, influye de alguna manera en la movilidad académica internacional, principalmente porque el Hallyu hace que de alguna manera las personas en el exterior puedan tener esa Corea imaginada sobre la cual hay algún tipo de percepción sobre el país, no solamente en aspectos culturales, sino también desde la percepción en la imagen educativa que pueda tener Corea para los estudiantes en el exterior. Y también tenemos que el consumo cultural pues va a generar efectos identitarios en los estudiantes internacionales. Y la pregunta de investigación que dentro de esta investigación se aborda es cómo influye el consumo cultural coreano en la imagen conectiva de Corea como un destino académico y en la construcción de las identidades transnacionales. Esta investigación tiene como marco teórico 4 conceptos clave. El primero es la parte de la internacionalización y la movilidad académica. Corea ha ido avanzando a lo largo del tiempo en ser un país va avanzando en poder posicionarse como un país destino para estudiantes internacionales. Y bueno, de hecho ayer o hace 2 días leí una noticia de un periódico coreano en donde ya los estudiantes internacionales en Corea rebasaban los 300,000, lo que era un logro significativo y ya el gobierno, pues en planes de captación de estudiantes, existen todos estos programas de becas que muy probablemente en Argentina también son muy populares y muy demandados y se vuelven también este tipo de programas desde la parte educativa una oportunidad para poder acceder al destino. Y también, por otro lado, la Organización de Turismo de Corea ha desarrollado el año pasado paquetes turísticos en términos educativos que son como un producto, un reflejo de lo que el Hallyu puede hacer. Entonces ahora las personas en los diferentes paquetes educativos, como bien también turísticos, perdón, que examinábamos en la ponencia anterior del turismo, que se hacía un análisis, pues las personas tienen mucho interés por visitar Corea,
y el Hallyu se vuelve un motor para que se diseñen programas de turismo educativo y que las personas vayan a aprender, a bailar, a comer y a tantas cosas que dentro de estos paquetes pues se han diseñado. El Hallyu, como bien lo comentábamos, o sea, anteriormente tiene esa capacidad de atraer mediante cultura, valores y políticas. Y me parece bien interesante también, como han comentado en las investigaciones, cuántos eventos relacionados al K-pop han habido en los últimos años y cada vez es como la proliferación más amplia o más grande. En cuanto a la identidad transnacional, tenemos esa construcción del yo en contextos multiculturales, combinando culturas de origen y anfitriones. Esta investigación se ha desarrollado con estudiantes internacionales en Corea del Sur el año pasado en una estancia de investigación en donde se pudieron recolectar datos y experiencias de los estudiantes internacionales, y al pensar en los estudiantes internacionales insertados en una universidad coreana, pues ya la percepción del Hallyu, ya el consumo cultural, o sea, tienen un impacto diferente, considerando que ya no es en un sentido imaginario desde los países de origen, sino que ya es en sitio. Y pues la experiencia del sitio está combinada con muchísimos factores más. Y acá tenemos que pues el Hallyu de alguna manera facilita el vínculo previo a la llegada a Corea y a la adaptación cultural también que se da cuando se llega a este destino. Y cuando hablamos de imagen connativa, o sea, nos referimos a esa intención conductual de poder recomendar el destino, sea de volver a hablar, de hablar bien del destino o de tener la intención de regresar después de realizar una visita. Y esto también se vuelve un factor clave en decisiones de estudiantes internacionales, porque a partir de la experiencia nosotros podemos como considerar si recomendamos el destino o no lo recomendamos, o si a futuro también funcionamos como embajadores y regresamos, o muchas personas más pues vienen con nosotros a partir de la experiencia que nosotros mismos podemos transmitir. El objetivo de su trabajo pues es analizar el efecto y consumo de la cultura popular en la identidad transnacional y en la imagen connativa académica, y examinar pues la relación entre el consumo cultural y la construcción de la identidad transnacional, y evaluar la relación del consumo cultural en la imagen connativa académica de Corea. Se ha construido un modelo sencillo de regresiones simples en dos en donde tenemos en el primero en cómo el consumo puede influir en esa formación de la identidad transnacional, y también cómo el consumo del Hallyu puede influir o puede estar relacionado con la imagen connativa de Corea o en esa intención de recomendación. En un tercer modelo se ha hecho una regresión ya múltiple en donde la identidad transnacional más sirve como un intermediario entre esa recomendación de la imagen connativa y el consumo del Hallyu, y con ello, es como les explicaba anteriormente en cuanto a la metodología, se ha aplicado a 191 estudiantes internacionales en Corea en el periodo de abril y mayo del 2024, y se ha realizado un instrumento. De hecho, el instrumento tiene muchísimas más variables, pero a raíz para ese congreso, o sea, fue como de todas las variables que teníamos, poder extraer variables que pudieran tener algún tipo de efecto y poder presentar un trabajo en este espacio. Pero en sí el instrumento es como muchísimo más amplio, y en este caso los ítems que se han considerado pues son ítems que han sido utilizados en investigaciones anteriores, y se han realizado pues las correlaciones, como les mencionaba, en regresiones lineales simples en los primeros dos modelos, y en el tercero una regresión ya compuesta con 3 variables. Y en los resultados tenemos que en el primer modelo, si bien el consumo de la ola coreana puede influir en la identidad, sí tenemos una relación fuerte y significativa a partir de los resultados estadísticos encontrados. Sin embargo, cuando vemos la relación de la imagen connativa con el consumo del Hallyu, es débil en los resultados ya obtenidos de la regresión.
Si nosotros vemos en el modelo 3, o sea, los resultados se mantienen iguales, al menos en el R cuadrado, y tenemos que de alguna manera la mediación que pueden generar a partir de esos valores, perdón, la identidad transnacional sí puede influir de alguna manera en la imagen conativa, pero no es suficiente por sí sola para poder explicar la intención de regresar o recomendar a Corea. O sea, la relación más bien está mediada en algunos otros factores que pueden influir para que un estudiante internacional pueda recomendar el destino, y no es tanto por el consumo en sí de la cultura popular, sino más bien en de la identidad que puede tener el estudiante como para poderse sentir parte y tener la posibilidad de recomendar. Ahora, en este sentido, también es importante como tomar en cuenta otro tipo de variables que en esta relación o en estos modelos no se han considerado, pero para poder recomendar a Corea como un destino educativo, también hay otras variables que pueden funcionar o que podrían tener algún tipo de relación, como la calidad de los programas, disponibilidad de becas, la disponibilidad de laboratorios en las universidades. Medir a Corea desde su imagen educativa es muy diferente a medirla desde la parte turística o cultural, pero estas otras variables también pueden influir en esa intención de poder recomendar a Corea como un destino educativo. Entonces, si bien el Hallyu funciona como un puente cultural e identitario, pues explica el 75% de la identidad transnacional, confirma su rol como poder blando, pero la identidad transnacional también puede funcionar como un mediador clave, convirtiendo la afinidad cultural en acciones concretas como de recomendar, hablar bien y regresar. Aún en los valores dados, aunque el valor es mínimo, pero esa recomendación pues no solamente va a estar determinada por el consumo que yo pueda tener de cultura, sino también por los otros factores que les hablaba si lo medimos desde la parte educativa y el apoyo institucional que un estudiante internacional pueda tener ya en el sitio. Ahora, el impacto directo en imagen conativa es limitado, el efecto de Hallyu sobre la intención de recomendar, o sea, se considera débil, pero esto muestra que la atracción cultural sola no necesariamente puede asegurar una acción académica en un estudiante internacional. A mí me puede gustar mucho la música, puedo consumir bastantes productos culturales coreanos, pero no necesariamente yo voy a tener a partir de ello algún tipo de influencia o percepción sobre la imagen de Corea como un destino académico. Y también podemos considerar que el Hallyu atrae y construye identidad transnacional, es un catalizador cultural poderoso, pero no garantiza por sí mismo la recomendación. Y la identidad transnacional, pues, transforma atracción en acción. Sin embargo, no es lo suficientemente fuerte también como para poder decir que será un mediador significativo, sino que también tendríamos que considerar esos otros aspectos de la situación de la educación superior en Corea que pudiera funcionar como atractivo para los estudiantes y en su experiencia en sí, ya estando dentro de las universidades, como para poder recomendar. Y también tenemos que la diplomacia cultural pues debe articularse con políticas educativas inclusivas y de calidad académica, entonces como tratar de vincular tanto la parte de la diplomacia cultural con la situación de la educación superior, que permita tener en los estudiantes también unas experiencias que impulsen a ese tipo de recomendación que en esta investigación pues se ha tratado de investigar. Entonces, eso es como todo lo que yo tenía para presentarles. Me da mucho gusto compartir este espacio con cada uno de ustedes. Buenísimo. Bueno, tenemos 5 o 10 minutos para hacer alguna preguntita que haya quedado pendiente. ¿Nada? ¿Sí? Lástima que no podíamos sacar, me gustó mucho tu presentación, muy condensada, pero cuando hablamos del frío, nuestros crudo cocido, y esta estructura, por ejemplo.
Y de pronto por ahí, cómo Sexual Politics hace este ejercicio de cómo ya la literatura, incluso el cine va generando estos mandatos de género, pero en términos de deseo. Tal de cómo desea, digamos, a contraparte en términos heterosexuales. Por ahí se hace que el patriarcado porque ya una serie de fantasías para las mujeres para pensar cómo es ese amor romántico que uno está esperando. Que acá nos tiene esas configuraciones de lo cobrando, pero podría ir un poquito más hacia allá. Sí, sí, y la pregunta. La pregunta es cómo encuentras esa construcción de tus fantasías. Y si de pronto en el análisis del discurso que lo haces, encuentras también una serie de mandatos, de expresiones de género, de qué se está esperando, digamos, que estas mujeres construyen durante el amor romántico. Sí, ajá. Sí, en el trabajo iba a hacer una mención sobre el concepto de amor romántico, que en realidad es algo que define, o sea, es como, es un problema de por sí, o sea, es una problemática de por sí, aparte de esto, todo lo que yo dije, pero como que este concepto de la fantasía del novio coreano es como que lo tiene del costado, sí, del costado, pero el tipo hace, pero no sería lo central. Pero sí, yo creo que ese, no llegué a trabajar como, o sea, no llegué a trabajar detenidamente como amor romántico, o sea, como concepto, pero sí lo mencioné. ¿Por qué? ¿Por qué mencioné amor romántico? Porque no está hablando de, no sé, otro tipo de amor, porque no es el único tipo de amor. El amor romántico tiene esta idea de lo que se espera de los hombres, ¿no? Que el hombre tiene que ser, no sé, protector, que te cuide, todo lo que conocemos, las hegemonías, y la mujer que, bueno, vieron lo que queramos, está súper desarrolladita, o sea, no digo que es amor romántico, pero hay algo de eso, pero no lo llegué a como analizar tanto, porque literal llega a 20 páginas y dije, ya no lo más. Pero me gustaría trabajar en eso, o sea, es más, dije, bueno, como nota el pie, para pero como que me concentré más en cómo cosifican al novio coreano. O sea, cómo se terminó condensando en un concepto, básicamente. Porque ya es como que no dicen, vos si no me coreano, ya sabes de qué van a hablar. Ah, sí, como, quiere ir a coreano. No. O sea, cuando dices esa palabra, condensa hay unas ciertas implicaciones. Ahí justo es algo que había puesto en el trabajo, que una implicación es ser atractivos físicamente, por ejemplo. O sea, es como que automáticamente es atractivo. ¿Por qué? Porque es lo que ven en los productos culturales, ¿no? El hombre atractivo, hegemónico, y después el otro es que al tener un único más se te garantiza vivir una experiencia de un grande. O sea, porque todo ese lugar quiero vivir o después lo ven, lo buscan, ustedes, voy a copiar, aparece. Entonces es como que esas dos implicancias, esas dos características aparecen como implicancias en el concepto de nombre coreano. O sea, me desvié un poco, pero sería más por ese lado, me concentré más en la cosificación del nombre coreano, la decisión, más que en cómo se relaciona con el amor romántico, con extensión, qué sé yo. Sí, me gustaría igual trabajar sobre eso, porque claro, es un problema que no es que salió de la nada. Ya hay un trabajo, un problema desde antes. ¿Sí? Ahí está en búsqueda de lo que nos metieron en el Disney, el príncipe azul, que se van a claro, que todos los factores que, bueno, o sea, son no existe, claro, entonces es como que su tiempo se trasladó. Ya estaba esa búsqueda, esa expectativa, y creo que Piedra tuvo mucha influencia, justamente porque había del otro lado una audiencia y tenía esa necesidad, esa búsqueda, ¿no? Como si fuera búsqueda. Bueno, pero lo que son personas iguales, de repente la capacidad de coreano. Conozco coreanos en realidad, ¿verdad? Son todos seres humanos, o sea, no somos extraterrestres. Entonces,
Ahí, sí, podríamos hacer una situación. Si no controlar, pero sí, es esto. Básicamente, yo creo que tiene relación, es tomar un problema, el costado no, es un problema de base, el amor romántico, pero que ya estaba y bueno, no lo ponemos como una especie de cumplir una necesidad, cumplir entre comillas, ¿no? Porque no, ninguno que va a cumplir esa necesidad es así, es una idealización, es una idealización de algo que se opina. Para los argentinos que respetamos todo, hay un youtuber que se llama Papá Coreano, ¿sí? Y bueno, es un coreano casado con una argentina que tiene 2 hijos y que mitifica un poco esto de decir del amor romántico del coreano argentino, pero bueno, su pico de coreano. Es piquetita. Se reclamamos, pero la cosificación acá llegó a bolsa de basura. Así que, pues, lo mismo podemos hacer contabilidad. Lo voy a decir con compromiso de haber trabajado durante 21 años en medios de comunicación. Hasta el año pasado. A los noticieros no les interesa. No para. Digamos. No es redituable hablar de K-pop ni cubrir ningún tipo de festival. Más allá de lo que es un festival, digamos, masivo, que se organice como vida o lo que fuera, pero realmente no es efectivo. Esa es la cruda realidad desde los medios de comunicación. Hola, muchas gracias por ponencia. Tengo una pregunta a ti. Es claro que hay un tema de un proceso y de una dinámica capitalista, ¿no? Estamos viendo desde, por ejemplo, las partes de Miss Corea, he trabajado, pero desde que me impresionó mucho que en la imagen que usted puso ya no se encuentra el apartado de la cirugía o procedimientos quirúrgicos, ¿no? que está llevando a cabo. He trabajado en la parte de que en el 2014 la República de Corea estaba en el tercer lugar como una sociedad turística que se enfocaba justamente en sus procedimientos, no justamente estéticos, no cosméticos, procedimientos, otros procedimientos. La pregunta es, si bien el tiempo y la cultura sí se puede denotar una diferencia en los valores que se representan con respecto a los mayores, el servicio militar, en el caso de los hombres, también han producido ciertos roles, ciertas estéticas, ¿no? Que un ejemplo muy claro es la estética de una mujer, ¿no? Tiene que ser súper recta, de patrones muy pequeñas, pero por eso también se apropia, o sea, de desarrollar una industria cosmética y única dentro de la República. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se reapropian estos roles o estas estéticas hacia el público latinoamericano, ¿no? Es decir, ¿cómo se ve, se reapropian estas imágenes que se ven en los grupos de K-pop, cómo en la estética de cómo se visten, de qué ropa usan, cómo se maquillan, qué productos usan, cómo se reapropian estos roles, estas estéticas, ¿no? Porque si bien estoy hablando como un ejemplo,
se puede ver, ¿no? Algo que me pasa mucho dentro de los grupos de K-pop, ¿no? Entonces, ¿cómo hay esa reapropiación para Hacemos una última y a ver si contestan. Sí, únicamente, pues, muy impresionante y muy interesante que perspectiva de ustedes que de verdad de Hallyu y además de Upa. Pero Upa principalmente qué significa de hermano de la familia. Sí, pero si no tengo hermano, por eso si yo casi nunca mi hermano hay que nadie de Upa. Pero estos días ya no es moda que llaman Upa. Sí, se ha cambiado por más de feminismo, ya está, al contrario, sí, ahora sí, ya se casa más de, sí, antes, y obviamente sí, ya se casa con hombre mayor, pero ahora ya se ha cambiado, sí, ya se casa más de hombre menor y la mujer mayor, sí, sí. Y otra, y si usted se pone de letra china, pero que se pronuncia diferente, algo de tú, es como camino, pero no algo de todo, pero que sí significa camino. Caminamos juntos, que utilizamos así. Por lo que estaba, así por la oficina, sí, era chico. Claro, era así. Sí, sí, a mí me gusta, sí. Sí, sí. muchos grupos que comparten de esos ideales que se van perdiendo, digo, voy a hablar de La Plata, digo, que es lo muy importante, pero que los grupos de K-pop son una comunidad cada vez mayor y que se van a fueron tomando de todo esto que nos fue impactando. Entonces, las retroalimentaciones son impresionantes, comparten los valores, comparten determinada ropa, comparten los códigos, ¿sí? Y hay una, digo, las coreografías, si bien no podemos verlos como los otakus o reconocerlos como si fueran los otakus, en los espacios en donde se encuentran hay determinadas formas, modos y códigos en los cuales ellos están bien identificados, entonces las repercusiones son enormes. Igualmente hay también una cuestión para el público latinoamericano, digo, los grupos de mujeres cada vez están mostrando más su cuerpo al aire libre, que antes no pasaba también. Los primeros grupos de K-pop de mujeres no estaban tan desenfadadas en cuanto a mostrar determinadas partes del cuerpo, que ahora sí, pero tiene que ver porque es para un público determinado, un público latinoamericano. Entonces, también ahí hay un ida y vuelta de qué cosas, de qué códigos y de qué manera vamos haciendo ese tipo de penetración. Y respecto del K-Beauty, bueno, realmente el tema de tener una piel impecable tiene que ver, y creo entenderlo así, con una forma de, si yo estoy impecable, lo que transmito son determinados valores, de si yo me cuido, voy a hacer tengo valores de responsabilidad, digamos, un formato hacia el otro que me mira, y ahora esa reapropiación también está tomando esa cuestión. Yo estoy impecable, yo puedo mostrar eso, que también me está transmitiendo desde un drama, desde una película, lo que fuera. Entiendo que va por ahí. Y una cosita más que quería agregar respecto del turismo, que las personas mayores de 60 años es donde sí se nota que van varones, porque van las personas de las partes, llevan a su esposo. Entonces ahí el esposo empieza a ser también determinante, son los que van a los lugares históricos, que van a ver los dramas. Me había olvidado de comentar. Que también, bueno, es una forma distinta de pensar. Justamente con lo que decimos, al llevar al marido lo que hacen primero, pasan por Turquía y después por Turquía.
Bueno, muy bien. Cerramos la mesa y un ratito ya empezamos con la próxima.